Hermanos, bendiciones para todos. Es para mí un privilegio poder tener la responsabilidad de compartir la palabra. La lectura que he buscado en la Biblia para que sea la lectura bíblica del tema, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 19. Primera de Pedro 4, 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiero, con la ayuda del Señor, a través de la Biblia, poder recordar, más que todo recordar, porque yo sé que usted ya lo sabe, lo que a veces nos toca vivir a nosotros como seres humanos. Ya sabemos, porque la lección de la escuela sabática nos está ayudando mucho en eso, el contexto en el que nos ha tocado vivir y en qué tiempo es en que nos estamos manejando. Pero yo quiero que usted tenga presente y no le permita al enemigo sacar de su mente lo que el Señor nos está diciendo. Vuelvo a repetir el versículo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más dice? Hagan el bien. Es tremendo lo que el Señor quiere lograr, porque nos está hablando en el contexto de que usted o yo podemos estar pasando persecución o algún tipo de dificultad. Pero en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de pronto de renegar de Dios, Dios quiere que encomiendes tu alma al fiel Creador y que hagas, ¿qué cosa? El bien, el bien. En el canal que yo tengo en YouTube, yo tengo una serie que para esa serie coloqué o usé el versículo de Juan 13:7, que dice: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y yo estoy seguro que de alguna manera los que estamos aquí sentados hemos pasado por situaciones difíciles que no entendemos por qué, ¿sí o no? O sea, yo estoy seguro que alguna vez en nuestra vida ha llegado por X o Y razón algo que no hemos sido capaces de comprender por qué. Y agregado a Primera de Pedro 4:19, Juan 13:7 te está diciendo y me está diciendo a mí: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero saben, nosotros no somos los únicos que a veces pasamos por situaciones que ni siquiera entendemos por qué. Y pasan los días, a veces los meses, y para algunos los años, y todavía no entendemos por qué. Es que es difícil a veces en el momento entender qué quiere Dios lograr en nuestra vida frente a tal o cual situación difícil que se nos presenta. Yo no me voy a colocar de ejemplo porque no quiero usarme como ejemplo, pero voy a colocar ejemplos bíblicos para que nosotros entendamos que quizás no somos los únicos que quedamos confundidos frente a situaciones difíciles que llegan a la vida. Usted imagínese en el libro de Génesis, ¿qué iba a entender Abel cuando Caín le dijo: salgamos al campo? Y levantó su mano contra él y lo mató. ¿Qué iba a entender Abel en ese momento lo que estaba pasando? ¿Por qué su hermano estaba levantando su mano contra él?
La Biblia es corta al expresar lo que relata, pero usted debe entender que hay un proceso. Yo no creo que fue un balazo lo que dio Caín a Abel para que Abel muera rápido. Fue lenta esa muerte. Imagínense Abel pensando, ¿por qué está sucediendo esto? Porque lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Ahora Adán. ¿Qué iba a entender Adán en ese momento presente cuando miró a su hijo menor muerto por la mano de su primogénito? Es que, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, cuando se vean tentados a renegar de su Creador, Dios en ese momento nos está diciendo, encomienda tu alma al fiel Creador. Tremendo. ¿Cómo poder canalizar las cosas de tal manera que todavía tenga la capacidad, y no por mí, sino por el Espíritu Santo, de considerar que el Creador es fiel? Y a partir de llegar a la conclusión de que Él es fiel, empiece a hacer el bien y no el mal. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Otro ejemplo bíblico. Yo en la serie hablé mucho de José. ¿Qué iba a entender José en ese momento cuando sus hermanos casi lo matan y luego lo colocan en la cisterna, lo sacan de la cisterna y lo venden como un esclavo? ¿Qué iba a entender José en ese momento? Lo que le estaba pasando. Y sobre todo cuando le suplicó que no lo vendieran y ninguno fue capaz de oír el clamor de su hermano pequeño. ¿Qué iba a entender José en ese momento? Ahora, yo sé que fue una mentira cuando llevaron la túnica llena de sangre a donde estaba Jacob. Era una mentira, pero Jacob no lo consideró una mentira, porque le dicen, mira, reconoce de quién es esa túnica. Y cuando Jacob ve la túnica ensangrentada, él dice, es la túnica de José. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Jacob creyó realmente que José había muerto. ¿Qué iba a entender Jacob en ese momento? ¿Por qué es que José había muerto? ¿Saben que no entendió a tal punto que no quiso ser consolado? Y dice que dijo, descenderé enlutado al Seol. Porque a veces lo que pasa en el momento no lo comprendemos, pero lo entenderemos después. Un ejemplo más. ¿Qué iba a entender Moisés cuando subió a la cumbre del Pisga, allá en el monte Nebo, y el Señor le permitió contemplar la tierra prometida? Y le dijo, contémplala, porque tú no entrarás. Solo la vas a ver. Imagínese 40 años caminando por el desierto, con ese pueblo terco, murmurador y quejoso, pero él fiel al Señor y amante a ese pueblo que hasta ofreció su vida eterna para que Dios los perdone. ¿Qué iba a entender Moisés en ese momento cuando Dios le dice, tú no vas a pasar, solo la vas a contemplar? Lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender ¿cuándo? Después. Mi deseo en esta hora es simplemente que podamos permitirle al Señor que nos ayude
Porque a medida que pasa el tiempo, y estamos en el tiempo final, la situación se va a poner más crítica. O sea, queramos o no, vamos de mal en peor. Dice que vendrán tiempos peligrosos. Así es la declaración que aparece en Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y el Señor de una u otra manera nos está preparando para que cuando llegue ese momento, de una manera más directa a nuestra vida, de alguna forma tengamos con el Señor la capacidad de enfrentar esa situación difícil. Pero lo que nunca podemos permitirnos es olvidar lo que aparece en Salmos capítulo 106, Salmos capítulo 106, el versículo 1. Salmo 106, versículo 1 dice: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y como para que no se nos olvide, el capítulo 107, en el versículo 1, nuevamente aparece: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, tú y yo estamos expuestos a olvidarnos del Dios en quien hemos creído. Frente a una situación dura, es más fácil olvidarlo. Y el enemigo sabe perfectamente de qué manera es que puede atacarnos para desanimarnos. Cuando el enemigo miró a José, que era un muchacho ejemplar y temeroso de Dios, él ideó la forma de destruirlo. Él sabía que con José se tenía que colocar guantes y usar pinzas, por así decirlo. En otras palabras, ser muy cuidadoso, porque con él no podía mandar a un demonio, por así decirlo. Tenía que ser él personalmente y tener la prueba, la tentación, ciertas características que José se vea tentado a renegar de Dios. Y la mejor forma que él tuvo era haciéndole daño con sus hermanos, a quien él tanto amaba. Porque así es el enemigo. Y cada uno de nosotros va a ser probado de tal manera que nos veamos tentados a renegar de Dios. Por eso es que el Señor quiere grabar a través de su Santo Espíritu la verdad de que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Que tú puedas encomendar tu vida al fiel Creador y a continuación seguir haciendo el bien. Eso es una bendición. ¿Eso no fue lo que hizo José? Se levantó después de que sus hermanos lo vendieron y lo único que empezó a hacer a partir de ahí fue hacer ¿qué cosa? El bien. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, cuando fue colocado después que la mujer lo acusó de haber querido deshonrarla, José siguió siendo el mismo. Encomendar su causa al fiel Creador y hacer ¿qué cosa? El bien. Y el Señor quiere en esta hora que nosotros también podamos aprender esa lección, porque teóricamente manejar lo que se nos viene es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. A veces aconsejar a alguien que ha perdido un hijo y tratar de animarlo, todos se atreven. Pero cuando nos pasa a nosotros de manera personal, ahí sí se va a ver cuánto o de qué tamaño es nuestra fe. Y si seguimos diciendo como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere lograr conmigo, eso es lo que Dios quiere lograr contigo. La Biblia repite constantemente esto porque sabe que como estamos en un mundo donde hay un conflicto entre el bien y el mal, el bien está expuesto a ser atacado por el mal. Jesús le dijo a los discípulos, si os aborrece el mundo, sabed que a mí me aborreció primero. Pero si ustedes fueran del mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois del mundo, el mundo os aborrece. Hay un conflicto cósmico allí. Romanos capítulo 12, para que vean cómo la constante de la Biblia se desenvuelve en este mismo principio, donde Dios quiere plasmar su imagen y semejanza en nosotros, y a pesar de lo que venga, seguir siendo los mismos. Ahora, cuando Dios nos manda a que encomendemos nuestras almas al fiel Creador y sigamos haciendo el bien, Él no lo dice simplemente porque quiere que lo hagas, sino que Él se puso de ejemplo primero. Y con esa autoridad, ahora nos dice, tú también puedes, porque yo lo hice primero. Y solo como para que tengamos este ejemplo, Romanos capítulo 12, dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecé lo malo y seguí ¿qué cosa? Lo bueno. Verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuevamente nos está hablando de estar conectados con Dios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el versículo 12, gozosos en la esperanza. Es que no podemos perder la esperanza, antes hay que gozarnos en ella. Gozosos en la esperanza, y luego agrega, sufridos en ¿qué cosa? ¿Y qué más agrega? Constantes en la oración. Es que no podemos sufrir en la tribulación y alejarnos de Dios, porque eso es ser constante en la oración. Porque si no, ahí fracasamos. O sea, al sufrir en la tribulación, el ser constantes en la oración, o sea, en la comunión con Dios, nos va a dar la capacidad de soportar. Porque Dios quiere lograr algo. Hay un producto que el Espíritu Santo quiere lograr porque Él está trabajando. ¿Y qué dice el verso 14? Miren hasta dónde va Dios. Bendecí ¿a quién? Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Porque así era Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y ahí sigue agregando otras cosas, pero el último versículo del capítulo 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es todo. Eso es todo. Si Dios logra, a través de esas circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, logra que tú desarrolles y que yo desarrolle eso, Él dijo, consumado es. Y como dije hace un momento, Él no lo está diciendo para que tú lo hagas simplemente, como quien es el rey el que habla y tú y yo los súbditos que obedecemos. No, Él lo está diciendo porque Él ha pasado por lo mismo y con la ayuda del Espíritu Santo
ha podido. Isaías 53 yo sé que el dolor no es fácil. El dolor no es fácil y el sufrimiento tampoco. Y tú lloras, te angustias, y por más que lloras, a veces ni siquiera sabes por qué. Porque así a veces es. Porque lo que yo hago no lo vas a comprender ahora, sino va a ser ¿cuándo? Después. Y en algunas circunstancias, Jesús en el cielo nos lo va a aclarar. No todo se va a aclarar acá. Porque ¿cuándo es que se le va a aclarar a Esteban? Cuando lo vea Pablo. ¿Dónde? En el cielo. O sea, así hay circunstancias que no las vamos a entender ahora. Dice el versículo 3 de Isaías 53, solo como para tener referencia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo fue él? Varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Si se dan cuenta que cuando él nos manda a encomendar nuestras almas al fiel Creador y que a continuación hagamos el bien, es porque Él es nuestro ejemplo, es porque Él es nuestro modelo, es porque Él es a quien debemos de seguir y no nos está pidiendo cosas que no seamos capaces de hacer si le permitimos a Él trabajar en nuestro corazón. En el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 11, por favor, para poder tener la capacidad de manejar esas circunstancias difíciles. Solamente hay una herramienta que podemos usar para ser efectivos y esa herramienta es la fe. Porque sin la fe no lo vamos a hacer posible. No vamos a ser capaces de entender eso difícil. Lo que el diablo quiere es que tú y yo nos acostumbremos a murmurar y a quejarnos. Porque cuando tú murmuras y yo murmuro y yo me quejo, ¿contra quién me estoy quejando? Y solo para colocar un ejemplo. Tú te alejas como hombre, como ser humano, tú te alejas de aquel o de aquella a quien consideras culpable. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros como seres humanos nos alejamos de aquel a quien consideramos culpable de habernos hecho algo. Por eso cuando la gente le pasa algo difícil y se aleja de Dios, por X o Y situación, pequeña o grande que sea, cuando yo me alejo de Dios, dejo de estudiar la Biblia, dejo de orar, dejo de congregarme en la iglesia, no lo digo, pero le estoy echando la culpa a Dios. Por eso es que me estoy alejando ¿de quién? De Él. O sea, cuando usted entiende que alguien te ha hecho daño, sea cierto o sea mentira, usted se aleja. ¿Sí me entienden? Ese es el principio. Cada vez que el pueblo se quejaba en el desierto, ¿de quién se alejaba? ¿Y a quién le echaba la culpa? A Moisés y a Dios. ¿Y a dónde quería ir? A Egipto. Claro, como en Egipto cada uno tenía su villa y su empresa allá, pues querían volver allá. No, porque la queja tiene esa capacidad y no le podemos permitir al enemigo que nos manipule a través del sufrimiento para renegar contra Dios. Dios más bien quiere que me encomiende al fiel Creador y empiece o siga haciendo el bien. Eso es lo que realmente quiere. Y terminamos. Hebreos 11 es la galería de la fe
Y dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay que estar seguros de que hay un fiel creador, porque en el momento usted está mirando la desgracia. Y no estoy diciendo que no hay desgracia, pero no hay que verla, hay que tener la convicción de lo que no, de que vamos a salir victoriosos. Y dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y hemos visto algunos ejemplos, ¿sí o no? Que esos hombres, a pesar de que pasaron situaciones difíciles, ellos la aceptaron y siguieron avanzando y fueron capaces de enfrentar, como en el caso de Daniel, hasta leones. Y como Sadrach, Mesach y Abednego, hasta un horno, así lo calienten 7 veces más. ¿Por qué? Porque Dios da ese poder. No es nuestro, no es con espada, ni con caballos, ni con guerra, es con su Santo Espíritu. Pero yo debo de abrir la puerta de mi corazón para que el Señor me capacite y poder enfrentar la aflicción y el sufrimiento. Ahora, frente a todo ese contexto, porque él sigue hablando ahí, Pablo, y coloca ejemplos de hombres que no se dejaron guiar por lo que miraban, sino por la fe, por lo que Dios había dicho. Hasta Moisés está allí. Dice que por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y prefirió, ¿qué cosa? Estar con el pueblo, sufriendo y siendo angustiado. Porque él tenía la mirada puesta ¿dónde? En la recompensa. Pero ahora cuando llega al capítulo 12, cerramos con esto, dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el secreto. Jesús no miró los clavos, no miró las burlas, no miró los azotes, no miró lo que se miraba. Él te miró a ti y me miró a mí, alabando su nombre por toda la eternidad. Por eso dice, puso la mirada en la red. ¿Y cuál era la recompensa de su muerte? ¿No era salvarnos a nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso dice el verso 3, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que es muy bueno abrir los ojos al frente y no centrarnos en nosotros mismos, porque es probable que lleguemos a la conclusión que nosotros somos los únicos que sufrimos. Y la autocompasión es fatal. Creer que tú eres el único que sufres, que eres el único que pasa dificultades, cuando por todo el mundo, dice Pedro en el capítulo 5, todos pasamos padecimientos. Hay que echar la ansiedad sobre Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros, pero todos pasamos por circunstancias difíciles. Cuando llegamos a la conclusión que somos los únicos que hemos sufrido, estamos colocando los ojos en nosotros mismos. Ese fracaso. Y empiezas a quejarte y empiezas a decir que tu vida fue una desgracia. Hay que mirar al frente, hay que mirar a otro, para que nos pase como ese hombre que se quejaba porque no tenía zapatos hasta que miró a uno que no tenía pies. Y eso sí que es peor. Porque cuando nos centramos en nosotros mismos, creemos que lo que nos pasa es lo más grande y lo más terrible. Y el último versículo que está en ese mismo contexto, dice el versículo 11. Está en ese mismo contexto, cuando dice,
El Señor al que ama castiga. El Señor disciplina al que tiene por hijo. Si no hay disciplina es porque eres un bastardo y no un hijo. Es por eso que cuando tú empieces a pasar una crisis, dice, di gloria al Señor, soy hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios pasa por disciplina. Y dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién niega eso? ¿Quién se alegra cuando está pasando por una situación difícil? No, es imposible decir que parece causa de gozo, no. Sino es de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que el Señor quiere lograr con nosotros. Hay personas que no entendieron nada, pero hay otros que han ido madurando y han ido siendo más asequibles, más resilientes a las cosas difíciles, a tal punto que el hecho de pasar por una prueba los preparó para enfrentar otra. Y en la Biblia hay testimonio de hombres que cuando uno lee esos testimonios uno dice, wow, qué hombre. A Pablo el Señor le dice a través del Espíritu Santo que cuando vaya a Jerusalén lo que allá le espera son prisiones y cárceles. ¿Y saben qué respondió Pablo? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el encargo que recibí de Jesús de predicar su evangelio. Fue citando Hechos 20:24. O sea, esa gente no fue así de la noche a la mañana. Fue gente que le permitió al Señor trabajar y a medida que iba siendo golpeado, se iban siendo más fuertes. Por eso Él llegó a decir, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son. Y cuando usted lee el contexto de qué cosas es el que está hablando él, de angustias, de pruebas, de azotes, o sea, eso es lo que el Señor quiere lograr en nuestro corazón, que el Señor pueda ayudarnos a poder tener esa experiencia. Y Él lo puede hacer si nosotros disponemos nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén.